Estamos de vuelta en CNN Chile Radio. Ayer finalmente conocimos el fallo, el documento con los antecedentes de la resolución del Tribunal Constitucional que ratificaban lo que hasta ahora había trascendido y se daba por hecho, que la senadora Isabel Allende incurrió en una vulneración de la Constitución y por lo mismo debía ser destituida de su cargo. 8-2 fue la votación. Lo interesante en el documento es ver la argumentación que elabora el tribunal para llegar a este resultado. Para eso queremos conversar con Joaquín Palma, que es abogado del estudio jurídico Palma y abogado requiriente al Tribunal Constitucional en representación de Chile Vamos. Muchas gracias, Joaquín, por estar con nosotros. Gracias por estar aquí, abogado. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, encantado de estar acá. Se confirma una cuestión que había trascendido y que es la contundencia de la mayoría, ¿cierto? 8 ministros, 2 votos, digamos, en contra, que decían que no se había avanzado lo suficiente en el contrato como para establecer que había una responsabilidad de la senadora, por ponerlo en simple. Sin embargo, lo que prevalece es la decisión de que con la sola voluntad da la impresión de concurrir a el proceso de la venta, la senadora incumplió la Constitución, ¿o no? Claro, aquí hay muchos aspectos importantes en esta sentencia, partiendo por la contundencia del fallo, o sea, por contundencia en tanto de los argumentos que utiliza el tribunal para fundamentar su razonamiento, como también, como decía Sebastián, en relación con el número de ministros que concurrieron a la mayoría. Y en ese sentido es un fallo bien interesante donde confluyen elementos tanto del derecho constitucional, el derecho civil, administrativo. Entonces, no es un fallo fácil de leer a la primera, hay que tener en consideración muchos elementos de distintas ramas del derecho y efectivamente lo que determinó y uno de los argumentos principales que estimó el tribunal era que la compraventa sí existió y la existencia de ese contrato entre una parlamentaria en ejercicio, en este caso la senadora Allende, con el Estado, en este caso representado por el fisco, sí constituiría la causal. O sea, la sola existencia de este contrato, que incluye la voluntad de la senadora, en este caso de concurrir a una venta de la casa del expresidente Allende, sí sería parte de la causal. La sola voluntad de la parlamentaria implica una violación a la Constitución. Es bien restrictiva la interpretación que hacen los jueces de la norma, ¿no? Exacto, o sea, es partiendo que esto es un aspecto tanto que tomó la disidencia del fallo como la mayoría, que están de acuerdo que esta es una norma excepcional y que se tiene que interpretar de manera restrictiva. No se tiene que hacer una interpretación, una aplicación súper amplia de la norma, entonces se tiene que ir a ese aspecto. Y en ese sentido, la sola voluntad, concurriendo los elementos del contrato, que en todo contrato que se define por un acuerdo de voluntades que crea obligaciones, es al final el hecho suficiente para que se gatille la sanción que dice el artículo 60 inciso segundo de la Constitución. Joaquín, uno de los argumentos que planteaba la defensa de la senadora Allende era que acá quedaban pendientes trámites de carácter administrativo y por lo tanto no se daba por celebrado el contrato. ¿Qué dijo el tribunal respecto a ese punto en particular? Sobre las exigencias administrativas que planteaba la defensa. Claro, así, ahí el tribunal hace un análisis bien detallado y bastante complejo de determinar en relación con qué es lo necesario para que exista la voluntad suficiente para que el fallo, para que cese en la senadora en ejercicio. Basta con que exista el contrato de compraventa y ahí es donde desestima los argumentos de la defensa por cuanto que a no habría contrato por faltar elementos o por no estar por estar pendiente otros aspectos como el famoso decreto aprobatorio. Exacto. Que según la disidencia, por ejemplo, ellos señalan que ahí toman a favor el argumento de la defensa de la senadora Allende, así que no se habría formado la voluntad del Estado, cosa que no reconoce el voto de mayoría, precisamente porque decir, no, acá lo importante es que estamos ante un fallo, estamos ante una norma que es preventiva, que busca de alguna manera hacer que no se confundan los intereses privados con los intereses públicos propios de la legislatura, y en ese sentido la sola voluntad de concurrir a suscribir un contrato de compraventa con los elementos que que la ley establece, son necesarios para concurrir para que se haga la causal. Y en ese sentido, la voluntad del Estado, que estaría manifestada según la defensa en el decreto aprobatorio, es un acto distinto y que no debe confundirse en ningún momento con el contrato de compraventa en sí mismo. Que eso es muy claro el tribunal. O sea, no hay un reproche del Tribunal Constitucional al actual del gobierno.
No, de hecho el Tribunal Constitucional es súper claro al iniciar en el fallo en decir esta es una responsabilidad constitucional personal y única de la senadora. En este fallo nos está buscando determinar otras responsabilidades colaterales acá porque en el fondo se está haciendo una aplicación de la Constitución directamente a el destinatario de esta norma, que son los parlamentarios propios de este capítulo de la Constitución que doctrinariamente denominamos como el Estatuto Parlamentario. Y ustedes habían recurrido contra la senadora Isabel Allende. Exactamente. No contra las responsabilidades eventuales del gobierno, algún No, de hecho, funcionario aquí fuimos por una causal, por el procedimiento directo que establece el artículo 93, número 14 de la Constitución, que es hacer que pedir al tribunal que se pronuncie sobre alguna inhabilidad de un parlamentario. Correcto. Y de hecho, incluso eso es distinto respecto si hubiéramos querido iniciar un proceso de inhabilidad contra una ministra de Estado, como hubiera sido en el caso de la exministra Maya Fernández, que es por otra causal del 37 bis, que son causales parecidas, pero no es tan directa la de ministro como sí sería la de parlamentario. Abogado, estamos conversando con el abogado Joaquín Palma, uno de los requirientes al Tribunal Constitucional por Chile Vamos para la cesación del cargo, que termina la cesación del cargo de la senadora Isabel Allende. Con este estándar tan exigente, ¿cierto?, que establece el Tribunal Constitucional respecto de las obligaciones de los parlamentarios, que sostiene que es una norma objetiva que se vulnera con la sola celebración del contrato, lo que ha ocurrido en este caso. Cualquier suscripción de un contrato por un parlamentario vulnera la norma, entonces, si nos atenemos a este estándar, ¿cierto? Incluso si es que no existe ningún perjuicio económico, que es uno de los argumentos de la defensa de la senadora. Y en ese sentido, se abre un escenario complejo para los actuales parlamentarios. Claro, esta norma, y al ser, como lo declaró el Tribunal Constitucional y que nosotros también lo establecíamos, que es una norma que se tiene que interpretar de manera bastante estricta, atendiendo, uno, el sentido de la norma y los principios de la Constitución, pero también sin por eso desmerecer la literalidad del texto, viene a ser tan restrictiva, más que restrictiva, una norma de tan simple aplicación que, y en este recurro a lo que le enseñé a mis alumnos de Derecho Constitucional el día de ayer, que se puede aplicar como una simple fórmula matemática, en la cual tenemos tres componentes: un parlamentario en ejercicio, más un contrato, la cesación de un contrato, con tercer elemento el fisco. Eso nos daría igual a una cesación en el cargo. Ahí hay que determinar los distintos componentes, pero respecto a cómo se podría abrir flanco para otros parlamentarios, habría que ver cómo encajan esas situaciones en particular con distintos parlamentarios. Uno, ver en qué momento se perfeccionaría el contrato que se le estaría imputando a un parlamentario, ver con qué repartición del Estado estarían haciendo el contrato, estarían perfeccionando el contrato. ¿Por qué inciden esos factores? Porque en la Constitución, en la Constitución habla del Estado, y en ese sentido cuando se refiere al Estado se refiere al fisco, es decir, esta persona jurídica que recubre la administración central del Estado. Entonces no es cualquier repartición del Estado en la cual aplicaría la causal. ¿Municipios no, por ejemplo? Municipios no, porque no son parte de la administración central del Estado, son organismos autónomos. Y de ahí, por ejemplo, el derecho es bien práctico en ese aspecto, y por eso la norma y el Tribunal Constitucional lo reconoce así también, que se dice que es fisco, porque si no llegaríamos al absurdo que ha trascendido muchas veces, que dirían, ¿por qué entonces tendría que cesar el cargo algún parlamentario que compra un ticket en el metro, abre una cuenta corriente en el Banco Estado? Claro, porque eso no son parte de la persona jurídica fisco. En esos casos los que nombré son empresas del Estado que son órganos autónomos y que tienen personalidad jurídica distinta a la administración. No se consideran parte de la administración central. No se consideran fisco. Pero en los casos que han salido a la luz pública en este reportaje de Clinic, por ejemplo el de la diputada Jimena Sandón, que es miembro de una sociedad con su marido de una empresa que tiene un contrato con el Estado, que es Yo Cumplo, creo que se llama, es una plataforma. Cumplo. Es una plataforma que uno pensaría que ese contrato lo suscribió algún organismo del gobierno central. O en el caso de Luciano Cruzcoque, que le arrendó durante varios años, incluso ya cuando era parlamentario, una casa a la Junji, que también uno entiende que es un servicio que depende del gobierno central. ¿Podría yo o cualquier otra persona requerir al Tribunal Constitucional que revise la legalidad del acto? En esta pregunta hay varios elementos. La constitucionalidad. Sí, hay varios elementos que determinar. Primero que en relación a quién puede pedirlo, en el caso de los parlamentarios, esta es una causal que debe ser interpuesta por parlamentarios mismos, o sea, en virtud de la fiscalización que tienen. Distinto es, por ejemplo, como sucede con los casos del ministro, que es una acción pública, que en ese caso ahí sí uno podría... Como hijo vecino. De hecho, hubo un intento de requerimiento por parte de abogados particulares contra la ministra Fernández y luego vino la renuncia al cargo, entonces se cayó la causa, se cayó el fundamento. Pero si la bancada del PS o de cualquier partido del oficialismo recurre
Ahí hay que analizar obviamente con antecedentes en mano, pero de acuerdo a lo que ha trascendido, hay que ir analizando caso a caso. Por ejemplo, en el caso que ahí se abre un punto súper importante, porque obviamente la norma se aplica restrictivamente, pero tampoco hay que hacer vista ciega a que se puedan ocupar vehículos que de alguna manera burlen el sentido de la norma. Así, por ejemplo, más hoy todavía tenemos mucho mayor conocimiento de que esta norma aplica a los parlamentarios y supongamos un parlamentario sin referir a ningún nombre, conociendo la norma, crea una sociedad, o sea, siendo él, por ejemplo, el único accionista o un socio muy mayoritario de ella, y crea este vehículo solo para contratar con el Estado y así eludir la norma. En este caso, estamos ante un elemento que en derecho se conoce como el famoso fraude a la ley, una simulación que a través de actos lícitos, que es crear una sociedad, buscó burlar de manera ilegal otra norma. Entonces, en esos casos, para que aplique la causal, lo primero que hay que hacer es destapar, o sea, mostrar ese fraude a la ley, mostrar que hay una simulación probarlo. hecha con el propósito de eludir la norma. Ya, Y pero una vez probado, ningún parlamentario, entonces, en base a lo que hemos conocido del fallo de ayer, puede desconocer este famoso artículo 60 por las implicancias que tiene. o sea, no solo los parlamentarios, ninguna persona. En el fondo la Constitución es bastante clara en el sentido de que, y aquí quiero sacar a colación un aspecto que el fallo de mayoría tomó un concepto que estaba como guardado hace muchos años, que no se utilizaba en la jurisprudencia y que la vuelven a tomar del Tribunal Constitucional Español, al decir de que existe un deber de lealtad por la Constitución. Es decir, sabemos que la ley se presume conocida por todos, pero existe este deber de lealtad en cuanto a que nosotros la acatamos y por tanto nos sujetamos a los efectos que tiene su violación. Y eso se exige respecto de todo, no solo de parlamentarios, sino que de cualquier hijo de vecino, por decirlo así. Joaquín, a propósito de eso, ¿qué dice el Tribunal Constitucional respecto al argumento de que aquí habría algún choque, digamos, con otros principios también resguardados por la Constitución? En el sentido de que se estaba vulnerando la voluntad soberana que se expresó en la elección de la senadora. Hubo un grupo de ciudadanos que votó por ella, le depositó en ella la confianza para ser representante de esa voluntad soberana en el Congreso y de alguna forma aquí el Tribunal Constitucional estaría alterando esa voluntad. Sí, el tribunal se hace cargo, de hecho, el voto de mayoría se hace cargo de eso en la parte final de su argumentación. No recuerdo el número considerando exacto, pero lo toma precisamente por ese argumento de que por ser la senadora una autoridad electa democráticamente se estaría vulnerando el principio democrático, lo cual no es correcto. De hecho, el Tribunal Constitucional es muy claro en decir que la existencia de estas inhabilidades es una causa legítima para, en este sentido, cesar en el cargo a alguien electo democráticamente. Y eso es el corolario de un principio fundamental que es la separación y el equilibrio entre poderes. Porque no por el solo hecho de ser electo democráticamente una persona puede desconocer la Constitución y no respetar ese deber de lealtad. Y de ahí que existan estos mecanismos de peso y contrapeso entre distintos poderes o fuerzas del Estado que controlan unas a otras. Y eso es parte del ejercicio democrático y así lo reconoce el tribunal en su sentencia. La senadora Allende, en un comunicado que saca ayer, dándose por aludida del el texto que se entrega del fallo, y que en definitiva establece que la voluntad que ella manifestó es causal para la pérdida del mandato popular, que es una cuestión súper fuerte, ¿no? Dice que esta destitución, que es inédita, lo cual es cierto, se ha originado en una motivación política de la derecha en respuesta a la voluntad del gobierno de Chile de convertir la casa de mi padre, el expresidente Salvador Allende, en un museo público, preservar así la memoria que la casa contiene. Y también dice que se la puede acusar de una inadvertencia, pero jamás de una mala intención contra el país, un delito o una intención de perjudicar al país. ¿Qué le parece esta declaración donde ella hace un vínculo directamente político en su destitución o cese? O sea, hay muchos aspectos del cual tomar de esa declaración, en particular, primero porque este fallo estaría fundamentado en una motivación netamente política. En realidad este fallo está fundamentado en una aplicación directa de la Constitución. Acá buscamos que con esto se buscara una aplicación directa de la Constitución y con igualdad ante la ley. Y esto para mí no es... no puedo dejar de decirlo en el ejercicio de mi práctica profesional que se dedica al derecho regulatorio y al cumplimiento normativo. En el último tiempo vemos que han surgido una serie de leyes que, por ejemplo, la ley de delito económico, la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, la ley Carín, que nos obligan a cumplir otras leyes. O sea, estamos legislando para cumplir leyes que ya existen. Entonces, estamos en un contexto de una cultura de cumplimiento. Entonces, esa es la real motivación que hay detrás hoy en día, que es la aplicación al cumplimiento de la ley en un plano de igualdad. Y hoy día los ciudadanos
Fíjense que no son solo iguales ante la ley, somos iguales ante la Constitución. Entonces, no por el solo hecho de ostentar una autoridad pública, uno puede de alguna manera eximirse el cumplimiento de normas que además están específicamente dirigidas hacia ello. Y en este caso, la falta de advertencia o no conocimiento de las normas, de nuevo, el tribunal lo ha sido bastante claro, que esta es una responsabilidad personal, directa y única de la senadora, que en este caso, alegar o no el desconocimiento de la ley, esto es un deber de lealtad que tenemos todos para la Constitución, da lo mismo el cargo que uno tenga. Joaquín Palma ha estado con nosotros, abogado del Estudio Jurídico Palma y requiriente al Tribunal Constitucional por parte de Chile Vamos. Gracias por haber venido, Joaquín, al estudio. No, muchas gracias.